Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciado Cristian Vila. Ha sido un honor llevar esta materia con usted, bueno, eh, quiero decir, este estudio de las cartas generales. En lo personal, para mi vida ha sido de mucha bendición, ¿no? Tanto para mi vida espiritual como para el ministerio que hemos asumido, ¿no? Eh, si bien antes había asumido el liderazgo, tal vez muchas veces no con una actitud positiva o con una actitud de superación, sino muy permisiva. Yo noto que he sido muy pasiva, que no he buscado esa preparación, ¿no? En mi vida, sin embargo, ver, leer, estudiar estas cartas, comprendo que Dios no llama a servir, sino también a prepararse, a estudiar y enseñar correctamente su palabra. Bueno, lo que son estas cartas generales de Santiago, Pedro, Juan y Judas, a mí en lo personal me han confrontado profundamente porque muestran cómo debe ser un líder cristiano, cómo debe vivir con responsabilidad, madurez y discernimiento espiritual. Entiendo que no puedo ser un líder calificada si no me preparo constantemente en la palabra de Dios y si no aprendo a interpretar correctamente el mensaje bíblico mediante una buena exégesis. Ahora comprendo que no se trata solo de leer un texto, sino de entender qué quiso enseñar realmente el autor, que, es- que también toda la Biblia dice, ¿no? La palabra de Dios que ha sido inspirado incluso por Dios, ¿no? Y cómo aplicar esa verdad a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el libro de Santiago te enseña que la fe verdadera debe reflejarse en las obras, en una vida transformada. Y te hace entender, ¿no? Cómo como líder debo ser ejemplo en mi manera de hablar, de actuar, de servir, ¿no? Y esto dice en la palabra de Dios en Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, dice, ¿no? Este versículo me confronta porque entiendo que el liderazgo no consiste únicamente en predicar, sino en vivir lo que enseñamos. También las cartas de Pedro ayudan mucho a comprender el valor de la perseverancia en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Primera de Pedro enseña que la dificultad fortalece nuestra fe y forma nuestro carácter espiritual. Muchas veces pensé que los problemas eran obstáculos, pero ahora entiendo que Dios los usa para hacernos más fuertes y independientes y digo, y dependientes de Él, ¿no? En Primera de Pedro nos aconseja, ¿no? A los líderes y dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 5:2-3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros siendo ejemplos de la grey. Este texto te hace mirar eh, como evangelista y futura sierva, cómo debe cuidar el rebaño de Dios con amor, con responsabilidad y entrega. La iglesia no pertenece al hombre, no me pertenece a mí, sino al Señor. Por eso no puedo tomar a la ligera las situaciones que enfrentan mis hermanos. Debo estar atenta a sus necesidades espirituales, ayudarlos a crecer y guiarlos con sabiduría bíblica. Y la responsabilidad como siervos o como pastores, como líderes, es muy grande, no es pequeña para dejar de estudiar o dejar de un lado las cosas de Dios y seguir como antes, ¿no? Además, esta carta de Juan y Judas te exhortan, ¿no? La importancia de la enseñanza, de una doctrina sana, de proteger esa doctrina sana. Juan y Judas nos advierten ya sobre los falsos maestros y las enseñanzas engañosas que puedan apartar a las personas de la verdad de Cristo. Esto me hace entender que debo profundizar más en el estudio de la palabra para poder discernir entre la verdad y el error.
o la mala interpretación que puede llevar a la confusión. Por ejemplo, Judas 1:3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y realmente, como uno, si no tiene conocimiento, puede contender o defender la palabra de Dios, si no tiene conocimiento profundo. Realmente este versículo me enseña que defender la verdad bíblica es parte del llamado ministerial. No debo enseñar opiniones humanas, sino esa esencia verdadera de la palabra de Dios. También aprendí que debo enseñar a cada hermano, a cada miembro de mi iglesia, a ser esforzado y perseverante, que la vida cristiana no es fácil. Hay pruebas, luchas, dificultades, pero Dios usa estos momentos para fortalecernos espiritualmente. Dice, no, la palabra de Dios en Romanos 5:3, 4, o nos enseña, no nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este pasaje me recuerda que las dificultades no destruyen nuestra fe, sino que la maduran. Como líder, debo animar a otros a permanecer firmes, aún en medio del dolor. Asimismo, comprendo que la correcta enseñanza de la palabra puede alcanzar muchas vidas. Cuando un líder estudia con responsabilidad y enseña con fidelidad, muchas personas pueden crecer espiritualmente, conocer mejor a Cristo y permanecer firmes en la verdad. Y también en la palabra de segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Aunque este texto fue escrito por Pablo a Timoteo, resume muy bien la responsabilidad que ahora entiendo como líder cristiana: estudiar con diligencia, enseñar correctamente y servir con fidelidad. Finalmente, las cartas generales me han ayudado a entender que el liderazgo cristiano no se basa solamente en emociones o buenas intenciones, sino en una vida de preparación espiritual, obediencia y compromiso con Dios. Hoy entiendo que debo seguir creciendo, estudiando, profundizando en las escrituras para cuidar correctamente del pueblo de Dios y enseñar una doctrina sana que transforma vidas. Esto me desafía a ser una líder más firme, responsable, perseverante, comprometida con la verdad del Evangelio. Bueno, licenciado Cristian, que Dios lo bendiga mucho y que lo siga usando como lo ha hecho hasta ahora, y que lo cuide, que lo guarde y que le haga ver y que le haga llegar donde tal vez nunca usted se imaginó. Paz de Dios.